Bueno, vemos el tercer ejercicio. Indiquen la cantidad de átomos expresado en moles y el número de átomos presentes en 46 gramos de sodio, 46 gramos, 80 gramos de calcio, 1 kilo de aluminio, y 1 miligramo de hierro. Bien. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es calcular cuántos moles y cuántos átomos de cada elemento. X mol, X átomos de cada elemento, X mol, X átomos de aluminio, X mol y X átomos de hierro. Entonces, si yo tengo un mol, voy a tener 6,02 por 10 a la 23. La masa atómica del sodio, o la masa molar, es 23 gramos. Lo mismo va a haber que repetir en cada uno de los átomos, así que directamente lo que voy a hacer es poner la masa molar. El calcio es 40 gramos, el aluminio es 27 gramos y el hierro es 56 gramos. Nuevamente aparece 1 kilogramo, van a ser 1000 gramos, y acá tenemos 0,001 gramo de hierro. Arrancamos con el primero. El primero, 23 gramos de sodio, va a estar presente 1 mol de átomos de sodio. Y también va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si tengo 46 gramos de átomos de sodio, fíjense que 46 es el doble de 23, por lo tanto voy a tener 2 mol de átomos de sodio, y voy a tener que multiplicar 2 por 6,02, es 1,20. O sea que va a ser 1,20, y como corrí un lugar la coma, por 10 a la 24 átomos de sodio. En el segundo va a ocurrir lo mismo, porque 80 es el doble de 40. O sea, vamos a tener 40 gramos de calcio, va a ser 1 mol de átomos de calcio, y va a ser 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Si tengo 80 gramos de calcio, voy a tener 2 moles de calcio, y voy a tener 1,20 por 10 a la 24 átomos de calcio. Los últimos dos lo voy a hacer con las formulitas, y digo, ¿por qué? Porque estoy en la misma columna. Entonces digo, N va a ser igual a la masa, que son 27 gramos, perdón, a la masa, que son 1000 gramos, dividido 27 gramos sobre mol. Y esto me va a dar un resultado. Lo mismo va a ser con el hierro. Va a ser 0,001 gramo dividido 56 gramos sobre mol. Y ahora vamos a la cuentita. Mil dividido 27, 37,03, o 37 mol,
Y 0.001 lo divido por 56 y me da 1,79 por 10 a la menos 5 mol. Luego habíamos dicho que el número de partículas va a ser igual a la cantidad de moles multiplicado por el número de Avogadro. Aluminio en un mol. Y lo mismo tenemos que hacer con el hierro. El número de partículas va a ser igual a 1,79 por 10 a la menos 5 mol multiplicado por el número de Avogadro, átomos de hierro, que hay en un mol. Mol con mol se va, mol con mol se va, y me quedaría 1,79 por 6.02 por 10 a la 23. El segundo me daría 1,08 por 10 a la 19 átomos de hierro. Y el de arriba, 37 por 6.02 por 10 a la 23, sería 2,23 por 10 a la 25 átomos de aluminio. Bien, vamos a otro ejercicio más. Este ya está. Bien, tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Se tiene una masa de iodato 5 o iodato de magnesio que contiene 3,01 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Nos pide que determinemos la masa en gramos de iodato de magnesio. Bueno, esperen que termine de limpiar un poquitito el pizarrón. Y lo hacemos. Entonces tenemos magnesio, yodo, oxígeno 3, 2, y tenemos átomos de oxígeno. Me dan como dato el número de átomos de oxígeno, que es 3,01 por 10 a la 24. Y nos pide calcular la masa. Luego, dice, indica la cantidad de sal. Si hablamos de cantidad, estamos hablando de mol. Si yo tengo 200 gramos de la sal, ¿cuántos moles voy a tener? Bueno, como verán, separé lo que es la parte A con un color y la parte B con otro color. Lo que tenemos que hacer ahora es
completar la tablita. A ver, en ninguna parte de la sal me está hablando de número de partículas. Ni en el ejercicio, ni en el punto A, ni en el B, no me está pidiendo nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner directamente un mol. Vamos a sacar la masa molar del iodato de magnesio. Que sería la masa molar del magnesio más 2 por 1, 2 veces la masa molar del yodo, 2 por 3, 6 la del oxígeno. Es decir, la del magnesio es 24 gramos sobre mol, más 2 por 127 gramos sobre mol, más 6 por 16 gramos sobre mol. Y esto nos va a dar 2 por 127, 254, más 6 por 16, más 24, 374 gramos sobre mol. Quiere decir que en un mol tengo 374 gramos. Y el número de partículas no lo voy a poner porque en ninguna parte del ejercicio me lo dan como dato, un dato para el ejercicio, y tampoco me lo dan como incógnita. No veo oxígeno. Fíjense que un mol de iodato de magnesio tiene 6 moles de oxígeno. Por otro lado, como sí tengo el número de partículas, sí voy a poner 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Los gramos no los voy a poner porque la incógnita no está acá y solamente el dato está en el número de partículas. ¿Ok? Entonces, vamos a relacionar los 374 con 6,02 por 10 a la 23. 374 gramos de iodato de magnesio van a estar presentes en 6,02, 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ahora, si tengo 3,01 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, ¿cuántos gramos voy a tener? O sea, voy a tener que multiplicar 374 por 3,01 por 10 a la 24, y al resultado lo divido por 6,02, 6 por 6,02 por 10 a la 23. Y observen un detalle. Esta parte, 3,01, es la mitad de esto. O sea que yo lo puedo simplificar a esa parte y acá me va a terminar quedando un 2. Si no, directamente hagan la cuenta y no hay ningún tipo de problema. Y sería 10 a la 24, o sea, 1 por 10 a la 24, multiplicado por 374, dividido, abro paréntesis, 6 por 2 elevado 10 a la 23. Y esto nos va a dar 312 gramos de iodato de magnesio. El punto B, tenemos que relacionar en la misma columna gramos con mol. Y acá voy a usar la formulita. ¿Por qué? Porque estoy en la misma columna y digo, N es igual a M sobre M mayúscula. M son 200 gramos. Masa molar, 374 gramos sobre mol. Y esto me va a dar 0,535
mol de iodato de magnesio. Bien. Vamos a ver ahora el último tema que vamos a ver de magnitudes atómico-moleculares. Ese tema recibe el nombre de volumen molar. El volumen molar se define como el volumen es el volumen de una sustancia por mol de sustancia. Veamos. Es el volumen de una sustancia por mol de sustancia. Quiere decir que volumen molar lo vamos a expresar en, por ejemplo, centímetro cúbico por mol, por ejemplo, decímetro cúbico por mol. Por lo general, este tipo de volumen es el volumen molar de un gas. ¿Sí? Bien. Ahora, por otro lado sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Y ahora vamos a tener que densidad va a ser igual a masa molar sobre volumen molar. Esto que está acá es la masa molar. De acá podemos despejar y decir que volumen molar es igual a masa molar sobre densidad. También, si quisiéramos, podríamos hacer una relación, ya que densidad es igual a masa sobre volumen y densidad es masa molar sobre volumen molar, podemos decir que la masa sobre el volumen es igual a la masa molar sobre el volumen molar. Y esto nos permite determinar distintas cuestiones si tengo que calcular alguno de estos datos. Si me pide calcular la densidad, bueno, utilizaré o esta fórmula o esta fórmula. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio donde aparece esto. Dice, la densidad del dióxido de azufre, escribimos dióxido de azufre, la densidad a una atmósfera de 40 grados centígrados, quédense tranquilos que eso no va a tener implicancia de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la densidad depende de la presión que tenga el líquido o el gas y la temperatura a la cual se encuentra. Es de 2,49 gramos sobre decímetro cúbico, o sea, te dice 2,49 gramos por decímetro cúbico a la menos 3. Ahora vamos a ver qué significa eso. Para dichas condiciones de presión y temperatura, calcular A, el volumen molar, B, número de átomos de oxígeno,
5,3 decímetros cúbicos, lo que hay que calcular es átomos de oxígeno. Bien. Recordemos un poquitito esto. Para que no se asusten. Ustedes saben que si tienen una expresión algebraica 1 sobre x, lo pueden expresar como x a la menos 1. Por lo tanto, si yo tengo 2,49 gramos por decímetro cúbico a la menos 3, es lo mismo que decir 2,49 gramos sobre decímetro cúbico. Así que no hay que asustarse por ese menos 3. Bien, nos pide calcular el volumen molar. ¿Sí? Entonces, y después nos pide calcular el volumen, el número de átomos de oxígeno en 5,3 decímetro cúbico. Entonces, dióxido de azufre y oxígeno. Sabemos que en un mol de dióxido de azufre va a haber 2 mol de oxígeno. Luego, 2 moles va a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23. No pongo acá el número de partículas porque fíjense que tenemos que calcular el volumen molar del dióxido de azufre, o sea que el número de partículas a nosotros no nos afecta para nada. Sí voy a tener que sacar la masa molar del dióxido de azufre. Entonces, la masa molar del dióxido de azufre va a ser igual una vez a la de azufre, que son 32 gramos sobre mol, más 2 por 16 gramos sobre mol. Y esto va a ser 32 más 32, 64 gramos. Por otro lado, me está pidiendo entonces el volumen molar como incógnita. Y en un punto B, lo que dice es calcular, si vos tenés 5,3 decímetros cúbicos de dióxido de azufre, ¿cuántos átomos de oxígeno vas a tener? Bien. Nos da la densidad. Ya dijimos que 2,49 gramos sobre decímetro cúbico, entonces decimos densidad es igual a masa molar sobre volumen molar. Volumen molar va a ser igual a la masa molar sobre la densidad. La masa molar son 64 gramos, la densidad es 2,49 gramos sobre decímetro cúbico, y esto nos va a terminar dando 64 dividido 2,49, 25,7. 25,7 decímetros cúbicos, perdón, gramos sobre mol. Ahí va. Gramo con gramo se va y me queda decímetro cúbico sobre mol. Si te queda dudas de que te quede decímetro cúbico, mirá, gramos sobre mol dividido gramos sobre decímetro cúbico. Acordate que cuando vos tenés la división de dos fracciones, es lo mismo que la multiplicación de la primera por la segunda dada vuelta, por el denominador dado vuelta, decímetro cúbico sobre gramos. Entonces, gramo con gramo se te va y te termina quedando decímetro cúbico sobre mol. Entonces, el volumen molar va a ser 25,7 decímetros cúbicos por cada mol.
Bien, ahora viene algo que vamos a tener que hacer. Primero, vamos a tener que determinar o cantidad de moles o masa del dióxido de azufre para poder hacer la relación, porque en ningún lugar de la tabla de la información que sale de la fórmula me aparece volumen, ¿sí? Pero ahora tenemos el volumen molar. Entonces, lo que podemos hacer, si tenemos ganas, es sacar la cantidad de moles que tendríamos en 5,3 decímetros cúbicos, o la masa que tenemos en 5,3 decímetros cúbicos, y después relacionamos o un mol con 2 por 6,02 por 10 a la 23, o 64 gramos, 2 por 6,02 por 10 a la 23. Cualquiera de las dos relaciones es correcta. Yo les dije a ustedes que masa sobre volumen es igual a masa molar sobre volumen molar. Entonces, la masa va a ser igual a la masa molar multiplicado por el volumen dividido el volumen molar. La masa molar la tengo, 64 gramos sobre mol. El volumen lo tengo, 5,3 decímetros cúbicos. El volumen molar lo saqué, 25,7 decímetros cúbicos sobre mol. Y fíjense, decímetro cúbico con decímetro cúbico se me va. El mol con el mol se me va a poder ir. ¿Por qué? Porque ambos dos, en el numerador y en el denominador, son denominadores de las unidades. Entonces las puedo simplificar. ¿Y qué me va a terminar quedando acá? Me va a terminar quedando en gramos. En gramos. Y esto me va a terminar dando 64 por 5,3 dividido 25,7. 13,2. 13,2. Quiere decir que 5,3 decímetros cúbicos es lo mismo que 13,2 gramos. Entonces vamos a relacionar los 64 gramos con 2 por 6,02 por 10 a la 23. 64 gramos de dióxido de azufre va a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si tengo 13,2 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántas partículas vamos a tener? 13,2 por 2 por 6,02 por 10 a la 23, dividido 64, da 2,48 por 10 a la 23. 2,48 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bien, vamos a ver un ejercicio más. Voy a borrar. El ejercicio dice, determinar la masa de 1 por 10 a la 5 moléculas de agua, 1 por 10 a la 5 moléculas de agua,
Y luego nos dice, si tengo una mezcla de 50 gramos de carbono, hidrógeno 2, cloro 2, y tengo 50 gramos, o sea, tenemos 50 gramos y 50 gramos, 50 gramos, y tenemos fósforo, cloro 3. 50 gramos, calcular el número de átomos totales presentes en dicha mezcla. Bien, bueno, vamos a arrancar con la primera. Voy a completar todo. ¿Por qué? Porque tengo un número de partículas y tengo gramos. Y como saben, el mol yo lo pongo igual. Entonces digo, un mol, 6,02 por 10 a la 23. 2 más 16, 18 gramos. Entonces, tengo que relacionar número de partículas con gramos. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, voy a tener 18 gramos de agua. Si tengo 1 por 10 a la 5 moléculas de agua, X gramos. O sea, 100.000 moléculas tenemos acá. Así que va a dar un número chico. 1 por 10 a la 5 dividido 6,02 por 10 a la 23 me da 1,66 por 10 a la menos 19. Perdón, me olvidé de multiplicarlo por 18. Por 18. 3 por 10 a la menos 18. 3 por 10 a la menos 18 gramos de agua. Les dije que iba a dar un número chiquito, porque son 100.000 moléculas de agua. Bueno, este es un poquitito más largo, pero tiene que ver con la preparación más que nada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos pide átomos totales. Entonces, yo lo puedo discriminar por cada uno de los átomos y después sumarlo. Pero esto es fácil. ¿Por qué? Porque la misma fórmula te dice que si vos tenés un mol de esta sustancia, un mol de esto, vas a tener un mol de átomos de carbono, 2 moles de átomos de hidrógeno y 2 moles de átomos de cloro. Por lo tanto, vas a tener 5 moles de átomos totales. ¿Sí? 5 moles. Si yo tengo un mol de fósforo cloro 3 o tricloruro de fósforo, voy a tener un mol de fósforo más 3 moles de cloro, vamos a tener 4 moles de átomos totales. No voy a decir cuánto número de partículas, porque acá tengo gramos, ¿sí? Pero sí acá voy a necesitar, porque mi incógnita va a ser X átomos totales. Y esto va a ser 5 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Y acá va a ser 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Y acá voy a poder sacar X átomos. Y una vez que saque los átomos de acá y los átomos de acá, voy a sumarlos y saco de la mezcla la cantidad de átomos totales. Sí voy a tener que sacar la masa molar de carbono, hidrógeno 2, cloro 2. La del carbono es 12. La del carbono es 12. La del hidrógeno es 1. La multiplico por 2, 2. La del cloro es 35,5. La multiplico por 2, me da 71. O sea que esto me da 85 gramos. 85 gramos. Vamos a la de abajo. Tenemos fósforo es 31. Más 3 veces 35,5. Y esto nos da 137,5
gramos. Entonces, decimos que 85 gramos están 5 por 6,02 por 10 a la 23. En 50 gramos, ¿cuántos átomos? En 137 hay 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. En 50 gramos, X. Decimos entonces 85 gramos de carbono, hidrógeno 2, cloro 2, va a tener 5 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Si tengo 50 gramos de carbono, hidrógeno 2, cloro 2, X. Y la segunda sería 137,5 gramos de fósforo, cloro 3, va a tener 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Si hay 50 gramos de fósforo, cloro 3, X. Entonces sería 50 por 5 por 6,02 por 10 a la 23, lo divido por 85 y me da 1,77 por 10 a la 24 átomos totales. 50 por 4 por 6,02 por 10 a la 23, lo divido el resultado por 137,5, me da 8,75 por 10, perdón, 76 por 10 a la 23 átomos totales. Luego lo que hay que hacer es sumarlo. Átomos totales de la mezcla. Y fíjense lo que voy a hacer yo. Yo lo que voy a hacer es correr la comita un lugar y esto se me va a transformar en 23. O sea, 17,7 por 10 a la 23 átomos totales. Más 8,76 por 10 a la 23 átomos totales. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos números que están en notación científica y tienen el mismo exponente? Lo único que hay que sumar es los números que no están dentro del exponente. O sea, 17,7, 17,7 más 8,76. Y esto te da 26,5 por 10 a la 23 átomos totales. Pero recordá de que la calculadora no te lo expresa de esa manera y el resultado, obviamente, no es que esté mal, está bien escribirlo así, pero más bien estaría, si yo corro un lugar a la izquierda de la coma, esto se me va a 24, entonces me va a quedar 2,65 por 10 a la 24 átomos totales. Cualquiera de las dos maneras es lo mismo, o sea, vos podés calcularlo, hacerlo con la calculadora, te va a dar. Pero esto, digamos, es un modo alternativo que vas a tener. Suponete que no tenés calculadora científica, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer este tipo de trabajitos, porque las que no tienen científica no tienen exponenciales. Entonces, lamentablemente vas a terminar muriendo haciendo esto. ¿Sí? Bien. Último ejercicio. Hoy vine con todo, se nota, ¿no? Bien. Dice, acá tenemos un verdadero o falso. Y estos verdadero o falso tienen por característica que tenés que aplicar todo lo que sabes. ¿Sí? No hay otra. Entonces, dice, indicar cuál o cuáles de las siguientes opciones son correctas
en la siguiente afirmación. Si tengo 3 moles de nitrato de zinc, nitrógeno, oxígeno 3, 2, si tengo 3 moles, voy a escribir al lado las afirmaciones, 65,4 gramos de zinc, 65,4 gramos de zinc, 9 mol de átomos de oxígeno, 9 mol de átomos de oxígeno, 3,61 por 10 a la 24, 3,61 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno, y ninguna de las anteriores. Bien. Entonces, como me están hablando de los 3 átomos constituyentes de la partícula, esto, como no es molecular, recibe el nombre de bariónico, ¿sí? Ustedes saben de que yo hablo todo como si fueran moléculas, pero en realidad, para ser bien exactos, el nitrato de zinc es iónico y por lo tanto es pares iónicos, ¿sí? O unidad de fórmula también puede llegar a aparecer la palabra esa. Entonces, vamos a tener que discriminar zinc, vamos a tener que discriminar oxígeno y vamos a tener que discriminar nitrógeno. Teniendo en cuenta lo siguiente, que en la fórmula tengo un mol de nitrato de zinc, un átomo de zinc, o sea, un mol. Este 2 multiplica al 1 que tengo en nitrógeno, va a ser 2 moles. Y acá vamos a tener 6 moles. Eso siempre escríbanlo en la tablita. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que nos dice, las opciones. ¿Cuántos gramos habrá en el zinc? X gramos. ¿Cuántos moles de oxígeno hay? ¿Y qué número de átomos de nitrógeno vamos a tener? X nitrógeno. Entonces, con esto, fíjate que si tenés mol y mol, ¿para qué voy a escribir número de partículas y gramos? No me sirve para nada. Lo mismo con el oxígeno. Tengo mol y mol, ya está. Sí voy a tener que sacar la masa de un mol de zinc, y el zinc tiene como masa molar 65,5. 65,5 gramos. Y sí voy a tener que poner 2 por 6,02 por 10 a la 23. Y vamos a tener que relacionar mol con gramo, con mol y con 2 por 6,02 por 10 a la 23. Es decir, en un mol de zinc, nitrógeno, oxígeno 3, 2, voy a tener 65,5 gramos de zinc. Y voy a tener 6 mol de oxígeno. Y voy a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Si tengo 3 mol de nitrato de zinc, ¿cuántos gramos voy a tener? ¿Cuántos moles voy a tener? ¿Cuántos átomos? ¿Qué número de átomos voy a tener? Luego, lo que vamos a hacer es 3 por 65,5, y esto nos va a dar 196,5. Luego podemos hacer 3 por 6, 18, dividido 1, 18 mol de oxígeno. Y luego puedo tomar cualquiera de los resultados anteriores y multiplicarlo por 6,02 por 10 a la 23.
Y obviamente, dependiendo de lo que elijas, se dividirá por 65,5, por 6 o por 1. Obviamente lo voy a dividir por 1, o sea, directamente hago 3 por 2, 6, 6 por 6,02 por 10 a la 23, me va a dar 3,61 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Entonces, la primera es incorrecta. La segunda es incorrecta. La tercera es correcta. Y la de todos los anteriores resultados es incorrecta, porque tengo la tercera que es incorrecta. Bien. El video es largo, pero tenía como objeto justamente de que ustedes vean todos los tipos de ejercicios que pueden llegar a tener de este tipo de unidad, ¿sí? Mi sugerencia es que traten de hacerlo solos, ¿sí? Si no les sale, en la próxima clase me preguntan cuál es el ejercicio y lo reveemos. ¿Está? Así que bueno, espero que les sirva y nos vemos pronto en la próxima clase de química. Un beso grande. Chao.